sus dispositivos porque escucho feedback. Muy buenas noches, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina. Hoy, miércoles 9 de diciembre del año 2020, nos encontramos acá nuevamente, como ya es nuestra costumbre, en nuestro último conversatorio virtual 5 Reformas. Nuestro último conversatorio de este año, que bueno, ha sido por mucho un año, digamos así, fatídico, en términos políticos y económicos, por supuesto, pero sin duda también para los creyentes, para los cristianos, que son los más, sin duda, pues ha sido un año, pues para alentar la esperanza, ¿no? De alguna manera, para trabajar en favor de este proyecto que es un proyecto de tipo político, y ser sal de la tierra y luz del mundo en estos momentos de tanta oscuridad, de tanta confusión, de tanta falta de sensatez y lucidez. Eso intentamos ser nosotros muy humildemente. Es posible que nos equivoquemos en algunas cosas, pero creemos firmemente en lo que estamos proponiendo y hemos propuesto este año por, yo diría, unas 50 semanas consecutivamente, ¿no? Y aquí pues realmente una felicitación, un aplauso de pie para todos aquellos nuestros amigos que han compartido con nosotros semana tras semana este espacio de conversación y propuesta. Un agradecimiento y una felicitación enorme, tal vez decir, para todo el directorio del Foro Liberal de América Latina y muy especialmente para el profesor Alberto Mansuetti, que con sus enseñanzas y con su dirección, pues un equipo de gente nos encontramos acá y, como digo, tratamos de inspirar la acción política para salir de este barranco en el que se encuentra nuestra América hispana. Y que este año 2020 ha sido aprovechado con todo por las izquierdas para usurpar aún más atribuciones, poderes y recursos de nosotros los ciudadanos. Así es de que bienvenidos entonces, especialmente los nuevos. Ojalá que hayan muchos nuevos en esta sala de Zoom. Nos encantará saber de dónde nos atienden, de dónde nos visitan. Por favor, los nuevos pueden poner en el chat de dónde, desde dónde nos escuchan, cómo nos conocieron, también nos interesa saber. Y bienvenidos también quienes están en sintonía de nuestro live en Facebook, ¿ok? Que también son pues ya algunas decenas y bueno, realmente eso nos entusiasma para seguir adelante, pero definitivamente hacer un stop, una pausa en el camino las próximas 2 semanas hemos considerado para bien descansar un poco, relajar nuestras mentes, nuestros corazones, tener nuestra reflexión espiritual, la cual, pues, por cierto, recomendamos para todos, compartir en familia mucho, ¿sí? Y venir con las baterías y las energías recargadas para el 2021, porque seguro será un año que dará muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, profesor Alberto Mansuetti, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Con frío por allá? A la noche sí refresca. Claro, claro. Sí, acá en Ciudad de Guatemala también hay de frío y bueno, es la época del año, ¿no? Esta época navideña que hay que, pues, tratar de vivir y de gozar también. En todo caso, pues, bueno, con esta introducción les planteo el tema que hoy conversaremos con nuestro amigo Carlos Arenas y con el profesor Mansuetti también, como siempre. Nueva constitución entre signos de interrogación, sí, pero no socialista, ¿ok? Ese es el tema del cual hablaremos. No sin antes, por favor, también lo olvidaba, pedirles que empiecen a compartir este live en sus cuentas de Facebook, de Twitter y en cualquier red social a la que tengan alcance, por favor.
Esa es la primera tarea ya que les encomendamos de favor. Bien, sin más, bueno, comenzamos con este tema, ¿no? Ya la semana pasada habíamos compartido con ustedes la convulsión política, social por la que atraviesa Guatemala en estos momentos. Nada nuevo, sí, realmente nada nuevo, simple y sencillamente pues una escena que se repite en nuestra América Latina. En Guatemala se viene pues las izquierdas blandas y las izquierdas duras que se han hecho presentes en las calles del centro histórico de la ciudad, destrozando lo que encuentran a su paso y exigiendo, pues en principio, la renuncia, la remoción de todo el gabinete de gobierno, incluyendo el presidente Alejandro Yamatei y el vicepresidente Guillermo Castillo, exigiendo también la renuncia de todos los diputados, ¿ok? Y, bueno, respaldando a figuras y personajes de la izquierda enquistados y digamos, empleados públicos de ciertas instituciones cuestionables desde el enfoque liberal clásico, ¿no? Por ejemplo, el procurador de los derechos humanos, ¿sí? Aquí en Guatemala hay una oficina de derechos humanos. Como muy probable en todos los países, identifiquen el nombre propio, por favor, en cada uno de sus países. Pero bueno, acá, pues esta dependencia burocrática no es más que una agencia del comunismo, una agencia del marxismo cultural, y bueno, pues estas izquierdas, las izquierdas blandas y las izquierdas duras, pues han respaldado a este tipo de personajes y figuras en la política guatemalteca. Y además de hacer eso, pues están exigiendo un cambio a la constitución política de la República de Guatemala mediante el procedimiento establecido en ley que se llama Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Es una especie de asamblea constituyente que se reúne específicamente para modificar la constitución política de la República. Y pues bueno, ellos están impulsando esta iniciativa porque dicen que el sistema ya caducó, ¿no? La semana pasada yo decía que aceptar esta expresión, el sistema ya caducó, implica reconocer que el sistema en algún momento funcionó y no. Desde nuestra perspectiva liberal clásica, el sistema social mercantilista plasmado, prescrito en nuestra constitución actual, aprobada en 1985, pues no ha generado las condiciones de orden, de justicia, de libertades y de progreso económico, de bienestar que anhelamos los guatemaltecos. En realidad ha generado pues lo que suelen generar estas constituciones socialistas y mercantilistas, ¿no? Pues una desigualdad, ¿sí? Una desigualdad abrupta, ha generado oligarquías tanto sociales como económicas, o de izquierda y de derechas malas, y ha generado pues estas condiciones de convulsión social, ¿no? Hoy, por ejemplo, una organización que lleva por nombre 48 Cantones, que es precisamente una organización comunitaria en el occidente del país, que aglutina precisamente a 48 comunidades, pues hoy bloquearon el paso en las carreteras y crearon pues lo de siempre, ¿no? Caos, pérdidas económicas por doquier y bueno, pues eso es lo que ha generado esta nuestra constitución actual, ¿no? Pues una brecha muy grande entre los que tienen y los que no tienen, las clases medias pagando privilegios de unos, económicos de unos y privilegios sociales de otros, cada vez más esa clase media pasando a ser clases pobres y esa clase, digamos, pudiente, pues aún con algunos recursos como para salvarse, digamos, ¿no? Eventualmente irse a Miami
y en el peor de los casos, pues sí, también propensas a perder sus empresas y sus negocios, ¿no? Eso es lo que ha generado esta Constitución: pobreza, desorden, corrupción, violencia, miseria, ignorancia, enfermedad, y todo tipo de calamidades que al solo tocar tierra, una depresión tropical relativamente intensa, pues destruye cualquier cosa a su paso, ¿no? Así de débiles nos tiene como sociedad nuestra Constitución. Entonces, bien, desde Familia, 5 Reformas Guatemala, el proyecto político que adhiere al Foro Liberal de América Latina, pues nos hemos lanzado con una campaña comunicacional, con una estrategia a la vez, que intenta confrontar a las izquierdas o enfrentar a las izquierdas frontalmente, diciendo sí, efectivamente necesitamos una nueva constitución, pero no socialista, pero no comunista. Y pues, bueno, desde que comenzamos esta campaña hemos venido desarrollando una serie de materiales, ¿sí? Medios de divulgación, de difusión, en los cuales hemos intentado, pues, lanzar al público, a nuestras audiencias, efectivamente, la necesidad de reconocer que necesitamos una nueva constitución, pero una constitución de signo contrario al socialismo y al mercantilismo predominante, ¿no? Una constitución de signo capitalista, una constitución que pues básicamente consagre los principios de gobierno limitado a sus funciones propias de seguridad, justicia y obras públicas, una constitución que desregule, privatice para la gente y abra los mercados a la competencia, y una constitución que preserve la propiedad privada, ¿no? Pues básicamente esto, o en términos generales esto. Esta es la constitución que necesitamos. Y ya con el profesor Mansuetti, con algunos amigos del Foro Liberal de América Latina, el año, bueno, este año fue, ¿no? Sí, creo que pues este tema de este año ha sido tan caótico que a veces uno cree que fue el año pasado, pero fue este año que en el quinto Foro Liberal de América Latina presentamos una constitución política liberal clásica, ¿sí? Que hemos escrito con el profesor Mansuetti sobre la base de la constitución de la Confederación Argentina de 1853, la cual escribiera justamente el gran jurista argentino Juan Bautista Alberdi, y quien a su vez escribiera aquella constitución que hiciera de Argentina, de la segunda mitad del siglo XIX, hiciera de la Argentina una potencia mundial, ¿no? Este jurista basó esa constitución en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, bueno, pues digamos que nosotros tenemos una constitución liberal clásica, quizás con algunas cosas muy, muy pequeñas por afinar, pero en términos generales, pues tenemos un documento escrito, ¿no? Que está allí, que estamos poniendo a disposición poco a poco, ¿sí? De nuestras audiencias y pues en la medida de nuestras posibilidades y recursos, pues a disposición de los guatemaltecos, ¿no? Entonces, pues esta es la experiencia que les queremos compartir. La campaña además contempla pues una serie de videos que estamos produciendo. Pueden visitar nuestra fanpage, Familia 5R, allí pueden ver estos videos donde estamos respondiendo a ciertos actores de izquierda, estamos cuestionándoles y estamos haciendo propuesta, pero pues obviamente de signo contrario, ¿no? Y tenemos también nuestros eventos live los días jueves, en este horario justamente. Nuestros eventos de los jueves llevan por título Con la verdad por delante.
Y los días sábados estamos saliendo también en live, haciendo análisis de la coyuntura política, porque precisamente todos los sábados están dándose manifestaciones en el centro histórico de la ciudad y bueno, lo de siempre, ¿no? Haciendo destrozos pregonando la necesidad de un cambio de sistema, de un cambio de sistema, pero de un cambio de sistema para peor. Entonces, bien, en esto estamos trabajando también políticamente, tratando de catalizar una alianza, ¿sí?, de organizaciones y personas que trabajan en favor de la vida, de la libertad y de la propiedad, ¿no? Esta acción política, esta estrategia política viene siendo parte de toda esta campaña que estamos lanzando y sobre la cual pedimos muchísimo su apoyo, estimados amigos, tanto en redes sociales principalmente, ¿no? Compartiendo nuestros materiales, nuestros recursos y ayudándonos a hacer ver a familia como parte de todo un equipo continental que impulsa con fuerza la necesidad de una nueva constitución, pero una constitución, insisto, de signo liberal clásico, ¿no? Entonces, pues bien, esto es lo que de mi parte puedo compartir por ahora. Seguro con sus preguntas vamos a ir respondiendo más sobre el particular. Por ahora dejo en el uso de la palabra a Carlos Arenas para que él complemente esta exposición. Adelante, Carlos, bienvenido y feliz cumpleaños públicamente, ¿ok? Que la pase bien, Carlos. Muchísimas bendiciones para su vida. Gracias, George. Te agradezco la introducción. Para mí es nuevamente un privilegio y un regalo poder participar cumpliendo ya 4 años en el movimiento de estar destapándome el cerebro, abriendo mi corazón y mi bolsillo también para aportar en este bendito proyecto que creo que es la solución para tantos males que nos aquejan. Pues el tema de cambiar la Constitución, como bien nos enseña el profe Mansuetti, pues lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, que es la estrategia de las izquierdas. Yo siempre les digo a las personas con que hablo y cuando tocamos este tema, les digo, bueno, ¿y cuál es el temor de cambiar la Constitución si la izquierda siempre lo hace? ¿Por qué nosotros, la derecha, no vamos a poder hacerlo? Porque es una pregunta sensata, es una confrontación que se les hace. Pero lo que he visto cuando se habla en este tema es que la derecha siempre está pensando en la institucionalidad del país y dicen no toquen la Constitución porque se va a perder la institucionalidad. Y bueno, y volvemos al tema de qué es lo que queremos entonces. ¿Qué queremos? ¿Que la izquierda siga avanzando? Por eso es de que esta iniciativa, esta campaña, esta contención que estamos haciendo, aprovechando esta coyuntura que se está dando en Guatemala, pues nos hace y nos abre espacios para quitarles y aprovechar la conversación que siempre tienen ellos agarradas, tomada, decimos del mango de la sartén. Ellos tienen el control de toda la conversación política. Podemos hablar de economía, de salud, de educación. Ellos son los que ponen los temas sobre la mesa y la derecha, bien, gracias. Entonces, pues creo que es conveniente que volvamos a insistir en el tema de llevar la conversación hacia lo que de nosotros, los capitalistas, los de derecha buena, creemos que y estamos convencidos que es hacia donde hay que llevarlas. Esa es una de las ventajas que nos da este tipo de participación. Las respuestas, los comentarios ya no giran alrededor de la histeria anticorrupción, ni de la histeria antifraude, ni que saquen al PDH, ni a la Corte de Constitucionalidad, que tanto daño hace, sino que nos podemos centrar en conversaciones que a la gente que realmente quiera hacer un cambio y quiera accionar políticamente los atrae. Los atrae y esto ha derivado en ciertas
acciones que vamos a tomar aquí en Guatemala, que creo que es algo bueno que les comparta. A raíz de estas campañas hemos decidido lanzarnos a una iniciativa de unir a las derechas. Como lo hemos dicho y lo he dicho con los que hemos hablado, que muchos han intentado unir a las derechas, pero siempre ha sido con un interés propio, que es lo que creo yo que no les ha dado resultado. Considero que la propuesta que nosotros tenemos está muy bien diseñada, en el sentido que estamos proponiendo a todos aquellos actores que defiendan la vida, la libertad y la propiedad, que nos unamos para defender esos derechos individuales en que nosotros creemos, sin imponer ni querer llevar la batuta de la conversación. Simplemente queremos conocerlos a todos, a los que están en la misma lucha que nosotros, para ver qué tanto están en la jugada, o sea, qué tanto realmente está cada uno de ellos pensando en cuál es el verdadero enemigo al que debemos de derrotar. Esta iniciativa contempla pues dejar a cada quien en su agenda personal que tenga, pero crear un segundo piso de conversación donde todos podamos unir fuerzas. Esto es otra cosa que le pasa a la derecha. La derecha, por pensar en su libertad, no le gusta que le impongan nada y siempre trata de caminar solo, busca sus propios recursos con su poca gente. Esto hace que no se escuche la derecha, la buena derecha. Esto hace que se pierda la potencia que podemos tener unidos. También se pierde la oportunidad de definir realmente contra quién estamos luchando. Esta propuesta nosotros la estamos implementando y hemos encontrado muy buena respuesta con las personas que hemos hablado, que no son precisamente y no están directamente ligados con el Partido Familia, que es lo interesante. Son influencers, son activistas, son políticos, empresarios que están tomando a bien la iniciativa. Y haremos la lucha por hacerlo, pero siempre dirigidos porque la conversación que tengamos se aleje de la histeria anticorrupción, se aleje de todos esos temas que no nos llevan a ningún resultado como el que nosotros deseamos. Creo que nos toca a nosotros, en cada uno de nuestros países, pues levantar nuestra voz, buscar la unidad entre aquellos que quieran defender la vida, la libertad y la propiedad, y empezar a generar más presencia y más opinión pública. Hoy tuvimos una reunión muy interesante que compartimos nuevamente la propuesta con un alcalde de una de las zonas afectadas por uno de los huracanes que entró. Y cuando se le planteó la idea, pues nos dimos cuenta que también fue muy bien recibida, porque estamos hablando pues con la verdad, sin querer quitarles a cada uno su iniciativa personal, creo que es importante respetar a cada quien, como hemos dicho, en un juego de fútbol, en un equipo de fútbol, cada quien tiene su posición y esa hay que respetarla. Yo, pues es lo que podría ayudar y proponer que todos hagamos para este fin de año, que dediquemos tiempo a generar conversaciones que nos guíen y dirijan todo hacia la derecha, que es lo que nosotros proponemos. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz Navidad, un buen año nuevo y nos vemos en enero, primero Dios. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Profesor Mansuetti, ¿algo que quiera complementar, agregar, previo a dar la palabra? No, nada más que solo comunicar que yo hice una lista de 10 temas que o no se hablan, no se tratan o
se tratan, pero siempre con los puntos de vista de la izquierda. ¿Okay? Entonces, es como una especie de... La idea mía fue hacer algo de ablandamiento, ¿ok? Porque la gente está muy necia realmente. Y entonces se prende con el tema de la corrupción y dale con la corrupción y dale con la corrupción y tal. Y no, 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 no. Entonces, bueno, hay otros temas. Por ejemplo, la degradación de la educación, que es un tema de mucha importancia. Los impuestos, ahí es un tema de mucha importancia. Y entonces puse en los 10 casos, 10 temas, como estamos conectados por WhatsApp, yo le voy a pedir que el que quiera ese escrito me lo pida por el WhatsApp, ¿ok? Porque en la lista de 10 temas yo pongo cosas que pasan en otros países, actores dolientes para esos temas, porque aquí no. Aquí todo es corrupción y corrupción y corrupción. Entonces, con dolientes para esos temas, y esos temas figuran en la agenda de conversación, por lo menos en algunos medios, si no en los grandes medios masivos, por lo menos en las redes sociales, en grupos y en publicaciones alternativas. ¿Okay? Hay 10 y solo 10 para no ampliar la lista, para no hacerla muy larga, para no llegar a 20 o 30, pero son los 10 temas que yo considero más importantes, de los que en América Latina no se tocan, o cuando se tocan es solo para exponer la posición de la izquierda, y que en otros países sí se tocan y hay otras posturas diferentes a la izquierda, y eso, mal que bien, entra en la conversación. Entonces la cosa no se pone tan aburrida y fastidiosa y cansona como el tema de la corrupción y la corrupción y darle con la corrupción, como en América Latina, que la gente se harta, algunas personas se hartan de la política porque están hartas del tema de que la corrupción y este y el otro que es corrupto y aquel de más allá que es más corrupto todavía y todo eso. Entonces, yo lo único antes de entonces de hacer la conversación aquí, el que lo quiera hablar de esos temas me ubica por el WhatsApp y yo se lo paso con mucho gusto. Si no tiene mi WhatsApp, me manda mensaje por Facebook y o Twitter y yo se lo paso. Gracias. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Bien, abrimos entonces los micrófonos. Hoy tenemos suficiente tiempo como para conversar y... Sí, tenemos tiempo, pero déjame que le conteste a Martín aquí, que comente Ok. el comentario de Martín. Ok. Y me voy a tomar algunos minutos para hacerlo, porque vale la pena. Dice Martín muy acertadamente lo siguiente, y lo voy a leer en voz alta para que quede grabado y para que nos escuchen en Facebook. Dice Martín lo siguiente: para el común de la gente es más fácil hablar de politiquería, sobre todo de histeria anticorrupción, que hablar de política. O sea, temas políticos, como esos 10 que yo puse como ejemplo, ¿no? Porque hablar de política demanda preparación y razonamiento. Excelente, Martín, felicitaciones. Ahí pusiste el dedo donde tiene que ir. La gente no está preparada, no está informada, la gente está más burra que un adoquín, ¿ok? Y no quiere razonar. A la gente no le gusta razonar, termina Martín, y menos estudiar de política. Ah, no, eso no. Bueno, entonces mi comentario es el siguiente. Mi comentario es para dos. José Luis Tapia está aquí, Aguilera no está, pero me acaban, hace un ratito me pasaron unos mensajes a mí personalmente. Tapia me dice que le exigen o le demandan al Partido de Evolución que se pronuncie en favor de la pena de muerte para
terrorismo y para violadores de menores y cosas así. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. La gente se agarra porque es más fácil, ¿ok? Decía, pena de muerte. La pena de muerte, sí, todo pena de muerte. Pena de muerte para los corruptos, pena de muerte para los violadores, pena de muerte para los feminicidas, pena de muerte para los terroristas, pena de muerte para los narcotraficantes. Todo lo resuelven con pena de muerte. Esa es una demanda irrazonable, ¿okay? Y propia de gente ignorante y sin preparación. ¿Okay? Vamos a ver. La pena de muerte está en la Biblia, dice algún cristiano. Sí, pero también la pena de muerte por homicidio, que es lo que se hace en Estados Unidos, y la pena de muerte también está por herejía. Si el cristiano que pregunta eso es bautista o es protestante, bueno, le podrían matar. Si los católicos toman el poder y aplican la pena de muerte a la herejía, porque está en la Biblia. Está en la Biblia, no es argumento, discúlpeme, no es argumento. Porque en la Biblia también hay pena de muerte para el adulterio, ¿ok? Y el adulterio, déjeme que le diga, porque tiene que ver con el narcotráfico y eso, era delito en España hasta 1978, ¿ok? El adulterio y el amancebamiento, que era vivir juntos sin estar casados, ¿no? Estaban castigados, no con pena de muerte, por supuesto, pero sí con pena de cárcel, ¿ok? Digo esto porque lo otro era Aguilera, que me dice, bueno, pero ustedes están a favor de despenalizar la droga, que esto, lo otro, que la droga es mala. Sí, pero el adulterio también es malo, según nosotros los cristianos, pero no le vamos a poner pena de muerte como era o pena, castigo de prisión, como era en España hasta 1978, apenas hace 40 años que fue despenalizado el adulterio en España, ¿ok? Durante toda la época de Franco, el adulterio estaba penalizado, y no solo penalizado, con cárcel. Había un artículo que decía que se prohibía contraer matrimonio. Óigame bien, se prohibía contraer matrimonio a personas que hubiesen sido condenadas con sentencia firme por adulterio. O sea, que si usted se acostaba con una mujer casada, pongamos por caso, ¿ok? Y después se quería casar, no podía porque usted si había sido condenado con sentencia firme por adulterio y demás. Este es un tema que a mí que yo estoy preparado para hablar de eso, ¿ok? Porque yo conozco derecho penal y conozco las barbaridades penales, ¿ok? O sea, usted no se podía casar si había sido condenado antes con sentencia firme por adulterio, ¿ok? La gente está loquita, no razona. Eso, la pena de muerte en Estados Unidos es por homicidio agravado nada más, no cualquier homicidio. ¿Ok? Hay 3 grados y demás. Homicidio agravado. Y eso por una razón. La razón es bíblica, eso sí, pero la gente no sabe de la Biblia qué se aplica y qué no. ¿Ok? Y esa razón sí es bíblica y es el respeto por la vida humana. La Biblia establece como principio la idea de la pena como no tanto como un castigo, sino como una obligación de resarcir o compensar a la víctima. Y como en el caso de homicidio no era posible compensar ni restituir a la víctima, entonces porque la vida no tiene precio. Entonces, solo otra vida, la vida del culpable, digamos, era el precio y eso es lo que justifica hasta el día de hoy la pena de muerte, pero solo en el caso de homicidio agravado. Como la gente está tonta, no razona, como dice Martín, me encantó esto, la gente no se quiere preparar, no quiere estudiar y no razona. ¿Ok? Cree que entonces con pena de muerte resuelve todo. Sí, pena de muerte para los corruptos. Ay,
si ponemos pena de muerte para los corruptos, entonces lo que es ahora la histeria de anticorrupción se va a poner muy fregada, porque lo que hoy la histeria anticorrupción hace es que les permite a los políticos competir sin declarar políticas públicas ni pronunciarse sobre políticas públicas. Basta acusaciones de corrupción para descalificar y sacarse de en medio. ¿Ok? Si eso ya es algo malo y sucede ahora. ¿Ok? Y tiene que ver con el tema de hoy, porque no se hablan de ciertos temas porque, bueno, porque la histeria anticorrupción da por todo. ¿Ok? El tema de la pena de muerte es que la gente está indignada, la gente está enojada. Entonces, como no está preparada y no le gusta razonar, todo quiere soluciones mágicas, fáciles, rápidas, violentas, pena de muerte. Ahí, cualquier día de esto, como la gente está indignada y enojada no solo con los corruptos, sino con todos los políticos, si llegan a poner pena de muerte para los políticos, yo no me extrañaría. ¿Okay? Cuando la gente se enoja con alguien, enseguida le pone pena de muerte y tal. En Estados Unidos había pena de muerte para el delito de brujería. Ojo las chicas, ¿okay? Brujería, y se quemaban las brujas. Y en Europa, para el delito de apostasía, idolatría, etcétera, había pena de muerte también por quema pública, la hoguera. Así que, ¿qué va a pasar hoy día? ¿Ok? Si dejamos que los enojados, los indignados, los que no tienen preparación, los que no quieren razonar, dirijan la opinión pública, estamos todos fregados. Y los políticos estamos en peligro, entonces, porque nos van a poner pena de muerte para los políticos. ¿Ok? O sea, es terrible. Y algo similar pasa, Aguilera también me mandó el mensaje, con el tema antidroga. ¿Ok? La gente no razona, no hay caso. Me dice Aguilera que le dicen el argumento, uno de los argumentos más tontos a favor de la guerra a la droga, bueno, pero es que si ponemos legales las drogas, entonces la gente va a creer que es bueno porque es legal. Ah, bueno, pero eso es porque la gente es idiota, porque confunde el delito con el crimen y con la maldad, o sea, con el pecado. O sea, ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Acaso vamos a decir que el adulterio es bueno porque es legal? O sea, el adulterio ya no es más un delito, no está castigado como estaba. Entonces vamos a pensar que es algo bueno. Es que la gente está tonta, no razona, no entiende el argumento de que no todo delito, o sea, no todo no toda conducta inapropiada, pecaminosa, malévola, etcétera, debe ser delito, porque las consecuencias no deseadas, caso de la guerra a la droga, caso de la ley seca con el alcohol, etcétera, etcétera. O sea, las consecuencias no deseadas son mucho peores. Es decir, nadie está diciendo aquí, y esa es la tontera de la gente, nadie te está diciendo que la droga es algo bueno. Nosotros no estamos diciendo nadie, aquí los cristianos por lo menos, que el adulterio sea algo bueno, pero no tienen por qué ser crímenes, porque si son crímenes, entonces las consecuencias son terribles. Por ejemplo, en la época en que en España era delito, penado con cárcel, el adulterio, había un escape, porque siempre hay escape, ¿no? Huecos en la legislación penal. Hay mucho en la literatura sobre derecho penal. El que quiere informarse me puede pedir. Yo con mucho gusto se la paso. ¿Ok? Siempre hay huecos. Entonces el hueco que había era decir, ah, pero yo no sabía que era casada. O la mujer, yo no sabía que el hombre era casado. Ah, entonces había que probar no solo el hecho, sino además que sabía o que no sabía si la otra era casado, la otra era casada. Todo un bochinche terrible. ¿Ok? Y lo mismo en la guerra a la droga. Nadie te está diciendo que la droga es algo bueno. Lo que te estamos diciendo es que la droga es algo malo, pero la guerra a la droga es una política estúpida, tonta, sonsa,
que no resuelve el problema de la misma manera que la ley seca, por ejemplo, el problema del alcoholismo. Hoy es legal el alcohol porque la ley seca se derogó, pero nadie te está diciendo emborráchate entonces, porque como es legal, qué bueno es emborracharse y vomitar y caerse en el suelo. Por Dios, por favor. Entonces, con esos temas yo trato de poner otros temas sobre la mesa, pero la idea es la idea de Martín, que nos está diciendo, lamentablemente tenemos que enseñarle a la gente a informarse antes de opinar, ¿okay? Y a razonar sobre la información. ¿Okay? Y eso tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando en off antes de grabar, ¿no? Que estábamos conversando sobre la gente que se engancha y los indignados, bueno, salen a romper lo que encuentran a su paso, como dijo Jorge Chiapas, como dice, y también explicó Carlos Arena. La situación en América Latina está muy mal, ¿ok? Pero esa no es la peor noticia. La peor noticia es que de muy mal va a ir a peor a menos que logremos que no todo el mundo, pero por lo menos gente que esté en capacidad de informarse y razonar sobre la información, entonces que tome una decisión. Que tome una decisión porque si no esto se va por el barranco, cada vez peor. Y el año que viene ya lo está yo ya me lo imaginaba, pero ahora hay la literatura. En la página de Ron Paul, del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad, salió ya que lo que yo venía pensando, que el año que viene la economía se va a cobrar los costos de todas las agresiones que fue víctima, la economía me refiero, o sea, el ahorro, el trabajo, la producción, de todas las agresiones de que fue víctima por parte de los gobiernos con el pretexto de la pandemia. Entonces, si la gente está molesta porque no le alcanza el dinero, esa es la realidad. Si la gente está molesta porque no le alcanza el dinero, el año que viene va a ser peor. Entonces, alguien tiene, no digo todo el mundo porque eso es utópico, pero alguien tiene que tomar la decisión y decir, bueno, yo me voy a dejar de opinar hasta que no me informe sobre las cosas. Y voy a razonar las cosas, voy a razonar esa información. Eso es lo que nosotros, el propósito que nos hacemos todos para el próximo año que ya está cerca. ¿Ok? Infórmese y razone antes de opinar. Gracias y perdón por No, excelente, profe, excelente, muy válido porque usted ha hecho bien en puntualizar la necesidad de discernir, ¿verdad? No solo entre el bien y el mal, sino entre el mal mayor y el mal menor, ¿verdad? Eso es, profe, y bueno, en eso nos tenemos que ejercitar muchísimo todos. Hay un par de comentarios, un comentario que quiero poner sobre la mesa y una pregunta que quisiera que Carlos me ayude a responder. Y aquí va. La pregunta es de nuestro amigo y colega Manuel Figueroa, a quien le saludamos hasta Jalapa, un municipio, un departamento y municipio del departamento del oriente de Guatemala. Dice, ¿unir a la derecha implicará alguna concesión? Sé que no será en las 5 reformas, pero de algún otro tipo. ¿Qué le respondería Carlos? Está en off. Active su micrófono, por favor. Perdón, según lo que hemos analizado y por qué estamos nosotros haciendo esta propuesta, hemos visto que llevar el proyecto 5R puro a participar de comicios es sumamente difícil. Es extremadamente difícil por varias razones. Una que es un proyecto tan controversial, tan directo, que la gente lo ve utópico. Y al verlo utópico, los financistas, que es lo que necesitamos
no apoyan. O sea que tenemos esas desventajas. Tenemos esas desventajas para poder llevar nuestro proyecto puro al ruedo político. Entonces, haciendo un análisis y escuchando a ciertos actores y tomando de ejemplo, por ejemplo, el Partido Republicano en Estados Unidos, que incluye o aglomera dentro de ellos a libertarios, conservadores, liberales clásicos, creemos que es una buena estrategia a probar, porque nosotros como 5R nos hemos dado cuenta que somos los únicos que tenemos un proyecto y un programa y principios establecidos. Entonces, creemos que nuestra función al lograr este frente o lograr penetrar y hacer una coalición de derecha en el ámbito político nos permitirá a nosotros estar dentro del ruedo político, estar ya gobernando y estar formando y dirigiendo a la derecha hacia donde debe de ir. Creo que sí hay que ceder ciertas cosas para poder entrar, porque nosotros lograremos los cambios cuando tengamos una mayoría en el Congreso. Y en el camino de la coalición o de la unión de aquellos partidos que están fundados bajo la defensa de la vida, la propiedad y la libertad, creo que podemos hacer lo que hizo el Tea Party en Estados Unidos. Ser los que llevemos el mensaje del cambio de sistema que por las acciones que tomemos lograremos llegar a completar la meta que tenemos, que es pues derogar las leyes malas, hacer los análisis de todo pacto, acuerdo y tratado internacional que usurpan nuestra soberanía. Pero tenemos que estar en el Congreso, tenemos que lograr un buen grupo de diputados para tener poder, y ya será nuestra labor como liberales clásicos el permear nuestro programa. Pero según lo que hemos escuchado de las personas con que hemos hablado, ningún partido tiene programa y no tiene proyecto. Entonces, y el desgaste que han tenido las derechas malas es otra cosa que yo le comentaba a Jorge hoy, que es una oportunidad para nosotros de estar y participar de cualquier actividad donde se presenten estos partidos políticos de derecha mala, porque me imagino que están desesperados y ya perdieron el rumbo. Bueno, lo perdieron desde siempre, pero si nosotros podemos hacer una inserción y decirles aquí hay una ruta que nos puede sacar de esta situación, pues ese será nuestro intento y será nuestra labor. Y si lo logramos, será nuestra capacidad de convencimiento y de persuasión que tengamos. Pero sí creo que para llegar a hacer los cambios y a establecer un gobierno de capitalismo para todos, tenemos que pasar por esa transición. Eso creo. Sí, Carlos, sí. Ahora, es bueno aclarar por qué son malas las derechas malas. ¿Por qué fracasaron las derechas malas? Ok, eso nos toca decírselos, porque si no estamos ahí enfrente de ellos, aunque se lo digamos. Ya sé, pero quiero hablar aquí entre nosotros, Carlos. Las derechas malas son malas por las demasiadas toneladas de concesiones que le hicieron a la izquierda. Okay. Por lo tanto, como le hicieron tantas concesiones a las izquierdas, no tenían programa, programa de cambio, programa de reforma. Y entonces fracasaron, óigame bien, fracasaron porque no supieron, no pudieron o no quisieron hacer las reformas que se necesita para traer seguridad, justicia, orden, libertad, paz, etcétera, y prosperidad. No hicieron reforma. Dígame ese Uribe, 10 años de presidente y no hizo ni una sola reforma de fondo. En Colombia, dígame ese Macri en Argentina, que lo eligieron para que, como el mal menor, para que no venga Cristina, y Cristina volvió a los 4 años al poder. ¿Okay? Hay que entender por qué hablamos de derechas malas, por qué hablamos de derechas fracasadas. Por las concesiones, por no hacer las reformas
y por consiguiente no traer el bienestar que todos anhelamos. Nada más, gracias, Jorge. Sí, gracias, profesor, y gracias, Carlos, por la respuesta. Yo nada más agregaría, Manuel, que como el profesor nos ha dicho en una serie de reuniones de carácter estratégico, digamos, que hemos tenido con él, es bueno tener la habilidad suficiente, ¿no? Para lograr persuadir en torno a nuestro proyecto y a nuestro programa, ¿no? Creo que lo has dicho bien. No cederemos en ese sentido en cuanto a principios, proyecto y programa, Así es. pero posiblemente sí haya que ser flexibles en cuanto a estrategias y tácticas, ¿ok? Y creo que ahí, si no estoy mal, ahí es donde apunta Carlos. Y bueno, ahí estamos y ahí es ahí donde nos estamos guiando también siempre con el profesor Mansuetti para no dar paso en falso, ¿ok? Es una táctica difícil, complicada, pero bueno, con su apoyo, estimados amigos, creo que haremos un buen trabajo. Aprovecho para agradecer y felicitar la sintonía de varias personas que están en el live de Facebook, Mario Vides, Guadalupe Quino, que siempre nos sintoniza, Américo Vázquez, Richard Adán Cruz, Tonito Calí, un saludo cordial, Tonito, hasta Comalapa, Chimaltenango, el centro del país, de Guatemala. Y bueno, otras personas más que nos sintonizan. Buenísimo. También agradecer la presencia acá de personas nuevas. Por ahí estaba Julio, creo que él es nuevo, si no mal estoy. Julio García, creo yo, ¿no? Que es su apellido. A Roberto Fernández. Roberto, bueno, tiene muchos comentarios acá. Yo realmente quisiera que tomes la palabra, Roberto, y que hagas un comentario general porque tienes muchos comentarios. Me gustaría que te conozcan. Roberto es de Alta Verapaz. Entonces, Roberto, si puedes, sí, ahora te doy la palabra porque justamente hace unos 15 días que también participaste, parece que se te fue la luz y ya no pudiste intervenir. Y posteriormente le damos la palabra a Fernando Feliz y a Juan Alberto Ugas. Adelante, por favor, Roberto, bienvenido. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas noches, Roberto. Adelante. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Jorge? Profesor, mucho gusto. Sí, el otro día yo quería opinar, pero justo tuve problemas de conexión porque todavía estaban pasando las últimas lluvias de las tormentas que nos afectaron, pero gracias a Dios aquí estamos de nuevo. Bueno, primero que nada, gracias por la bienvenida, Jorge. Es de las primeras reuniones en las que yo participo y me enteré un poco tarde de la reunión, pero sobre el análisis que hacía el profesor y de lo que hablaba Carlos, y el tema que surgió por ahí, ¿verdad? De ceder terreno sobre las ideas que nosotros promovemos. Digo nosotros porque ya me siento parte de la familia. Entonces, yo considero que no se trata de ceder terreno, sería hacer más de lo mismo en cuanto a política, renunciar a las ideas para caer bien con todos. Sin embargo, considero que en realidades como la de Guatemala, donde tenemos una sociedad, aunque suene chocante y feo lo que voy a decir, creo que muchos van a compartir este punto de vista. El multiculturalismo de nuestra sociedad la tiene fragmentada, la tiene enfrentada, y eso en algunos aspectos nos puede beneficiar, nos enriquece culturalmente, pero socialmente y políticamente no nos deja avanzar. Creo que es una de las causas por las que es muy difícil combatir ese populismo de la izquierda. Otra de las causas es el asistencialismo que han adoptado la mayoría de gobiernos de la, entre comillas, era democrática, y los oportunistas que siempre han estado ahí, ¿verdad? Las ONGs, que en su mayoría están controladas también por la izquierda, y los políticos oportunistas de izquierda, que también están ahí atentos para evitar que una propuesta que le devuelva libertades, que le devuelva el compromiso a la gente sobre sus propias vidas, pueda llegar al poder. Entonces, yo creo que es bien complicado. Y vuelvo al tema central de ceder o no ceder terreno. Yo creo que no es de ceder terreno, pero sí tenemos que tener claro que el objetivo principal en este momento, al menos en el caso de Guatemala, es llegar al Congreso, porque desde ahí se formulan las leyes que rigen el sistema político del país.
Pero para poder llegar al Congreso necesitamos hacerle frente a ese populismo. Y no hablo de ceder terreno, nuevamente lo repito y soy claro en eso, no se trata de ceder terreno o de ceder con nuestras ideas, pero sí hacerle la guerra y enlodarnos las botas, y ahí sí que jugarle al mismo nivel a la izquierda sin renunciar a nuestras ideas, ¿verdad? Entonces, no podemos Totalmente. aferrarnos a la idea de ser tan estrictos antes de llegar al Congreso vamos a ver, ¿cómo lo planteo? No se trata de ser tan inflexibles y creer que la gente en 4 años va a cambiar su forma de pensar, de querer depender siempre del gobierno. Eso es un poco, es bien complicado. Sí lo podemos hacer y hay que hacerlo. Y se hace a través con estos espacios de discusión. Eso es algo que se tiene que hacer, pero en 4 años es muy complicado que ese proceso consiga resultados. Es un proceso que tomará más tiempo, hay que hacerlo, pero mientras tanto hay que ser un poco pragmáticos para poder llegar al poder y desde ahí hacer los cambios que necesitamos. Eso era lo que quería aportar. Perdón por Claro, alargarme y es un pero, gusto. pero, Gracias, Roberto. Excelente. Sí, profe, adelante. sí, pero Roberto, yo no veo que estemos siendo inflexibles o que Al no. contrario. O sea, no sé, ¿tú crees que estamos siendo inflexibles, rígidos en algo? Te doy ahora la palabra por alusión. Perdón, me quedé ahí sin el micrófono. No, profesor, yo no hablo de que seamos o que estemos siendo inflexibles en cuanto a las ideas, pero sí la forma de llevarlas a cabo. Tampoco creo que sea inflexible, pero tenemos que adecuar esta propuesta a la realidad de cada país. No, no, Quizás no. los países... No, Los, no, 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 no. Momentito. No. Por ahí entra el socialismo. ¿Ok? Esta propuesta es para todos los países porque todos los países tienen los mismos problemas. Inseguridad, desempleo, plata que no, el dinero que no alcanza, impuestos excesivos, deficiencias en transporte y servicios públicos, educación desastrosa, la salud ni hablemos. O sea, eso es igual en todos los países. Roberto es tu nombre, ¿no? Eso es igual en todos los países. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a las 5 reformas, le vamos a sacar una reforma para Guatemala y vamos a poner 4 reformas nada más? Porque eso, mira, nosotros tenemos en esto muchos años trabajando, Roberto, ¿ok? Y eso ha querido alguna persona. Ah, no, pero es que en mi país la reforma, la economía no se puede tocar, en mi país la seguridad social no se puede tocar, en mi país no se puede tocar, la dolarización no queremos, en mi país no queremos. No sé si conoces un poquito nuestra historia, un tanto accidentada, si se quiere, pero no aburrida. En todo caso, creo que es muy válido el comentario que hace Roberto en el sentido de no ceder principios, proyecto y programa, ¿no? Él es una persona, profesor y amigos, que vive en un departamento al norte del país, ha sido un activista político y bueno, ha tenido que sentarse con comunidades y gente, digamos, de a pie. Entonces, digamos que tiene una realidad que es muy que plantea un desafío para todos nosotros, ¿no? Pero, Hoy el alcalde de este municipio, Santa María Caabón, ¿no? Cual escucharnos, fíjese, profe y amigos, se veía sorprendido, ¿no? Sí. De mensaje, ¿no? O sea, es que es una cosa, pero que jamás en su vida han escuchado, ¿no? Y entonces nos dice, miren, es que yo me veo en mi municipio tratando de transmitir este mensaje, no me va a entender nadie. O sea, era una cosa, era una cosa. Y él, fíjense, él mestizo, digamos, físicamente él es mestizo. Curiosamente, en un municipio 95, 99, 8% indígena, ¿no? Entonces nos dice, miren, ustedes ya tienen este mensaje en quechí, el idioma maya. Pues no, ¿verdad? Bueno, es que empecemos por ahí. ¿Cómo voy a transmitir? A mí me hace sentido algunas de estas cosas que me dicen, pero ¿cómo voy a transmitir yo esto a mi consejo municipal, a mi corporación municipal?
Bueno, y le dijo Carlos, cabalmente para eso lo necesitamos, alcalde. Ayúdenos, pues, a traducir este mensaje al quechí. Entonces, creo que a eso se refiere un poco. Claro, pero fíjate, en primer lugar, hablar una lengua indígena, bueno, si el alcalde la habla, bueno, que se traduzca las 5 reformas a la lengua indígena que él habla y él lo haga en lengua indígena. Pero antes que eso, yo le sugeriría al señor alcalde, con todo respeto, yo le sugeriría lo siguiente. Ok, está en una comunidad muy pobre, no tiene recursos, la gente no sabe leer o no ha terminado, apenas ha terminado la primaria, no hay fuentes de empleo, los servicios públicos son deficientes, la seguridad no existe, ¿ok? Y ni hablemos de jubilaciones y pensiones y de todo eso. Lo que si yo supiera hablar quiché, o si no, él me traduce, yo le preguntaría a esa comunidad, ¿ok? O a los líderes de esa comunidad. Ajá, pero ¿y ustedes creen que si seguimos igual como vamos a mejorar? Ustedes, o en otras palabras, ¿ustedes creen que las políticas públicas que hasta ahora han venido haciendo los gobiernos de Guatemala, que son contrarias a las que nosotros proponemos, ¿ok? Van a salir de la pobreza, van a salir de la ignorancia, van a salir de la mala medicina, atención médica, o van a tener carreteras y van a tener... ¿Ustedes creen que por este camino vamos a llegar a superar todos los problemas que hay en su comunidad y la pobreza y la falta de agua a lo mejor, o las inundaciones o la sequía? ¿Ustedes creen? Y les diría, a lo mejor sin aludir a Einstein, que si esperamos resultados diferentes, tenemos que no hacer lo mismo de siempre. Si claro, totalmente. A ver, tu comunidad que es pobre, ¿ok? Tu comunidad que tiene infinidad de problemas y la gente no entiende las cosas y todo lo que quieras, el crimen o lo que hay en tu comunidad. Si lo que tú quieres son resultados diferentes, o sea, que haya fuentes de empleo, que haya seguridad, que haya transporte y demás servicios públicos, que haya luz eléctrica, o sea, si tú quieres eso, no puedes reclamar, exigir y demandar que se haga siempre lo mismo, siempre estatismo, socialismo, populismo, cero reformas. O sea, si tú quieres lograr ese resultado nuevo, si tú quieres una nueva realidad para tu comunidad que sea distinta, que sea opuesta a la que hay ahora, donde hay pobreza, que haya riqueza, donde hay de mala educación, que haya buena educación, accesible y todo, donde hay deficiencias que impiden que la gente tenga el dinero suficiente a lo mejor para comer, poner holgura, quitar la estrechez y poner abundancia. Entonces, le tienes que cambiar el signo a las políticas. En lugar de aplicar siempre las mismas políticas que han aplicado, bueno, desde que yo me acuerdo de Álvaro Colón, después Otto, después Jimmy, después este otro, Yamatei, todos aplican la misma receta. Nosotros te proponemos cambiar la receta. No cambiar el cocinero, sino la receta. Y vos la vas a rechazar. Eso yo se lo diría en el idioma de la gente, o le diría, por favor, señor alcalde, traduzca, lea a la gente lo que acabo de decir. Si quieren resultados opuestos a los que hay, lamentosos, entonces busquemos, aquí están las políticas opuestas a las que hay ahora. Y si las rechazas, diciendo, no, nada de eso aquí, nada de esas 5 reformas y liberalismo clásicos que hablan ustedes aquí, porque esta comunidad es pobre y tiene muchos problemas. Eso es lo mismo, o sea, no razonar, eso es lo mismo que un enfermo le diga al médico, no voy a tomar las medicinas. ¿Por qué? Porque estoy muy grave, me duele mucho, estoy cada día peor, estoy enfermo, muy enfermo y cada día más enfermo. Por lo tanto, no voy a tomar las medicinas. Ah, no, eso es una locura, ¿verdad?
Bueno, dígaselo en quiché, señor, perdón, ¿cómo se llama? Quechí. Quechí, dígaselo eso en quechí, ¿ok? Que si quiere curarse tiene que tomar los remedios, y los remedios son estos, no rechace los remedios porque no se va a curar. Gracias. ¿Sabe que solo una cosita? Lo que pasa, profe, es que tienen metido tanto en la cabeza que, lo que hay que cambiar primero es la mentalidad de la gente y no se dan cuenta que lo que hay que cambiar son las condiciones para que cambie su mentalidad. Y lo que hay que proponerles es que vamos a cambiar sus condiciones para que ellos puedan aprender, puedan trabajar y puedan salir adelante. Pero eso también nos lo dijo este alcalde, nos dijo, mire, el problema es la mente de la gente, que la manipulan sus ancestros y sus cosmovisión maya y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces fue cuando le dije, tiene razón, pero también les digo, para cambiar la mentalidad de la gente, usted tiene que cambiar por lo menos que tenga una casa digna donde vivir, que tenga una atención médica digna, que pueda pagar, que tenga empleo, que no viva en la pauperimidad que vive esta gente, porque esta gente, profe, es la gente que vive en las montañas, en casitas de barritas. Entonces, eso hay que aclarar. Yo estoy de acuerdo con Roberto en eso, pero creo que Robert tiene que comprender que lo que estamos proponiendo no es cambiarle la mentalidad a la gente, porque esa no se la vas a cambiar nunca, hasta que le cambie las condiciones donde él se pueda desarrollar. Nada más. Excelente, gracias, sí. Bien, vamos entonces con los que tienen la mano levantada. Vamos a ir primero con Jeff Vidalón de Perú, porque él fue quien primero la levantó hace varios minutos. Gracias por la paciencia, Jeff. Adelante, te doy micrófono. Recordemos las intervenciones, por favor, audaces, breves y concisas, ABC, para que podamos responder o hacer algunos comentarios. Adelante, Jeff, te estoy dando micro. Dale. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo desde Perú. Y bueno, tengo yo una preocupación, ¿no? Como muchos liberales relativamente jóvenes, ¿no? Acá en Perú, por lo que está habiendo una tendencia o una moda al cambio de constitución como lo que pasó en Chile. Voy a leer un poco de lo que escribí, ¿no? Acá en Perú está pasando algo parecido como en Chile y muchos liberales están en contra, porque la mayoría de gente en nuestro país ya no entiende de los datos ni las razones, solo se dejan llevar por emociones y pasiones, y sin razones. El problema es que ni han leído la Constitución y creen que tener más leyes es bueno. Entonces, nos tiene muy preocupados dejarle una puerta abierta a la izquierda para que nos regresen al socialismo en vez de reformar la Constitución hacia una liberal, clásica. La estrategia de muchos es tratar de impedir una constituyente. Estoy hablando de muchos liberales acá en Perú, ¿eh? De repente jóvenes que todavía no tenemos la experiencia política, ¿no? Es de impedir un plebiscito o impedir un referéndum. Y yo, en realidad, a mí me gustaría escuchar algún comentario respecto al tema con respecto a esta realidad que está pasando, ¿no? Porque dicen el riesgo que sería no detener esa ola socialista por no tratar la cosa con otro tipo de estrategia, ¿no? Porque también, o sea, tenemos datos de que muchos países, los más destacados en el mundo, han tenido muy pocas constituciones, o sea, muy pocos cambios de constituciones, en alguno de ellos solamente uno, y son potencias mundiales, ¿no? Y acá en Latinoamérica tenemos esa obsesión de a cada rato estar cambia y cambia y cambia la constitución en muchos países, y justamente somos los países menos desarrollados. Entonces, quería escuchar un comentario para yo poder como liberal expresarlo a mis compañeros, amigos que también son liberales, pero son más jóvenes que yo y que no quieren, ¿no? O sea, no quieren que suceda lo que ha sucedido en Chile. Ese es mi aporte, mi comentario, y me gustaría algún comentario por parte de ustedes. Gracias. Un datito chiquito, corto nomás, aunque como hoy es el último conversatorio del año, si quieren nos podemos extender del tiempo. Pero un datito, Jefferson. El datito es el siguiente. En China hubo cambios constitucionales.
hubo varias reformas constitucionales. Desde que murió Mao, desde Deng Xiaoping, bueno, antes Zhou Enlai, Deng Xiaoping y los que le siguieron, hicieron cambios constitucionales. Pero esos cambios constitucionales iban todos en la misma dirección, al capitalismo. Y lo mismo te puedo decir de los tigres asiáticos y los leones africanos. Hicieron cambios constitucionales, pero al capitalismo, no al socialismo. Nada más, ese datito. Dale, Jorge, perdón. Ok, gracias, Jeff. Mira, realmente no logré captar la esencia de tu pregunta, pero bueno, mira, te invitamos a que participes en nuestros conversatorios que estamos desarrollando nosotros acá en familia los días jueves a las 6 de la tarde. Aprovecho a invitar a todos los que nos están escuchando. Necesitamos muchísimo apoyo de ustedes porque recuérdense que las izquierdas operan continentalmente, ¿no? Y se hacen resonancia de sus iniciativas y digamos, esfuerzos para el mal. Nosotros tenemos que hacer resonancia de nuestros esfuerzos para el bien. Entonces, por favor, ayúdennos. Ya puesto ahí en el feed de Facebook el link hacia nuestro conversatorio de mañana, donde vamos a analizar un poco la Constitución de Cádiz de 1812 y precisamente la Constitución china, ¿sí? Ahí nos estamos soportando en algunos escritos del profesor Mansuetti y bueno, vamos a hablar un poco de estas constituciones. La semana pasada hablamos de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución de Argentina. Y la próxima semana, que es el último live que nos vamos a lanzar, si Dios quiere, pues vamos a hablar de la propuesta de Constitución Liberal Clásica. Así que desde ya invitados, el jueves a las 6 de la tarde o 6 de la noche, hora Guatemala. Por favor, busquen su horario local y agenden, ¿ok? Bien, damos entonces la palabra ahora a Juan Alberto Ugas. Adelante, por favor, Juan Alberto. Saludos hasta Lima, Perú. Ok, gracias Jorge. Tocayo, buenas noches. Bueno, el chico que ha hablado recién está integrándose al Partido de Evolución, aquí a nosotros, y es bueno que haga preguntas. La pregunta que él hace, se la voy a responder rápidamente. Sí hay una propuesta contra la Constitución de la izquierda, y la hemos hecho nosotros en pronunciamientos, ya en 2 pronunciamientos. Frente a la Constitución que ellos quieren hacer, nosotros hemos propuesto consulta popular por las 5 reformas. Entonces, hay 2 propuestas de consulta popular. Una de ellas la estamos liderando nosotros. Dentro de nuestra pequeñísima capacidad de difusión del mensaje, hemos cumplido con la responsabilidad de darlo. Y hemos dicho sí, y mira, fíjate, este chico que entra a nuestra agrupación no lo sabía. Eso es un indicativo de que la difusión del mensaje es muy pequeño, pero que nos indica que hay preocupación porque no hay una respuesta propuesta. Sí la hay. Lo que pasa es que no está muy difundida y eso hay que entenderlo. Lo otro que yo quería decir, y con esto concluyo, es que la izquierda, al sacarle concesiones a la derecha, le saca concesiones de políticas que la derecha termina haciendo, cuyas consecuencias son las circunstancias de crisis que los países nuestros viven. Si los países nuestros viven crisis, es por consecuencia de las concesiones que se hace a la izquierda. Pero la izquierda dice que es culpa de la derecha. Entonces, así, después de culpar a la derecha, porque la derecha está en el gobierno, nos ha concedido nuestras políticas, ha hecho nuestra agenda, pero ella está en el gobierno, ella es la culpable. Y entonces así propone como salida los cambios de constitución, que también lo está proponiendo en el Perú. Lo que ha ocurrido en el Perú no es otra cosa que la agenda de la izquierda. Así es. Lo que vive el Perú es resultado de la agenda de la izquierda. Y es una agenda de la izquierda de una derecha mala que la concedió. Así que esto es política. Igual ha pasado en Chile.
En Así Chile es. creo que son 200 cambios que ha tenido la constitución de Pinochet y quieren otra constitución, porque la culpa es de la constitución, pero ¿quién hizo la constitución? ¿Quién concedió la constitución? ¿De quién fue la agenda de los cambios, de los 200 cambios de los 20, artículos de la no constitución? 220. 20, bueno. ¿De quién fue la agenda? Fue de los chilenos, de la izquierda chilena, Así es. ¿cierto? Esos son sus artículos. Así. Entonces, pero la culpa es de la derecha, la culpa es de Pinochet, la culpa es siempre de otro, siempre es de otro. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Lo que tenemos que decir a la izquierda es, esto pasa porque se ha hecho lo que tú querías. Y ahora quieres que sigamos haciendo lo que tú quieres. Por lo tanto, la única solución es no hacer lo que tú quieres. Esa es la única lógica, ¿no? Ahora, mi pregunta, Mansuetti, para retirarme, ¿cómo hacemos, mi querido Mansuetti? Y esta es la parte más divertida. Me estamos matando de risa, por eso saqué la cámara. Yo le he dicho a la derecha mala, que es mala, que es cobarde, se lo he hecho públicamente, que no sirve para la historia, que debieron ser comunistas. Les he hecho una barbaridad de cosas. ¿Cómo hago una alianza ahora con ellos, no? Después de que les he dicho su vida. Y es más, que hemos propuesto en uno de nuestros pronunciamientos ir al voto nulo, porque hemos dicho que ninguno sirve. Es izquierda y derecha mala. Y entonces, ¿cómo hacer una alianza allí? O sea, ya nosotros, de alguna forma, tenemos el documento de lo grabado, de lo dicho, de fin, ¿no? De todo lo que se ha hecho y escrito, frente a una derecha mala con la que tendríamos que crear alianzas. No va a ser muy... Pero Juan Alberto, A ver. ¿tú no has visto acaso a los politiqueros cómo se insultan todos los días? Y nosotros no hemos insultado a nadie. No. Y sin embargo después van a comer y hacen alguna cosa igual. Alguna concesión, claro. No, claro. Es que esa es política. No necesariamente posiciones. Incluso tienen una expresión, volver sobre sus propias palabras. Claro. Eso es típico de la politiquería y en cierto modo, hasta cierto punto, de la política también. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de alianzas, pactos, acuerdos o consensos se hacen para lograr qué y se cede qué cosa a cambio de qué cosa. ¿Ok? Pero el hecho de que tú le hayas dicho cualquier cosa menos bonito al otro, ni en la politiquería y hasta cierto punto tampoco en la política, impide que te sientes a tomar un café y a conversar. Claro, muy bien, profe. Eso es cierto, eso es totalmente cierto, eso es válido. Y además, es lo que estamos haciendo nosotros. Claro, nosotros tenemos un proyecto, ¿no? Que son las 5 reformas. Ellos no tienen nada. Ellos solamente votan por mí porque mi papá dijo que yo iba a ir el elegido, mi mamá dijo que yo soy bonito, y entonces yo soy el candidato y tengo plata y eligen, ¿no? Pero después no tienen nada que ofrecer. Para los nuevos que nos están escuchando, quiero decirles lo siguiente, que nosotros todavía no tenemos suficiente fuerza. Y quiero que esto quede bien claro, porque si no, van a pensar los nuevos, los que están llegando, nos están conociendo, que algo hemos hecho mal. Por ejemplo, pueden pensar que somos demasiado rígidos. El otro día le dijeron a Venezuela, a Jorge de Venezuela, es que ustedes los 5 reformas son muy caprichosos. No, no somos caprichosos. Tenemos principios y tenemos cuestiones que no son negociables. Cuando tú hablas de pacto, alianza o eso, bueno, hay que definir qué es lo negociable y qué es lo no negociable. Nosotros tenemos cosas que no son negociables. Así es. Eso se llama principio principalmente. Así es. ¿No? Y nuestra identidad. Casi te diría yo que es lo único no negociable. Lo único no negociable es la identidad. Lo demás, por ejemplo, candidaturas, son totalmente negociables. Lo que sucede es que yo no creo, especialmente este año que termina, por eso quiero cerrar el año con una nota positiva. Yo creo que este año hemos hecho cosas muy buenas y las hemos hecho muy bien. ¿Ok?
los que nos han seguido todo el año, las actividades, los conversatorios y demás, saben. No hemos hecho nada mal, no es que seamos caprichosos, nada. Lo que pasa es que no tenemos suficiente fuerza como para hacernos notar. Así es. Que esto quede bien claro y bien grabado. No tenemos fuerza suficiente como para hacernos notar. ¿Okay? Porque no tenemos dinero, porque somos poquitos, porque la gente no nos conoce y sobre todo porque nos ignoran los grandes capitostes del liberalismo y del cristianismo. ¿Okay? Nos ignoran, pretenden que no existimos, nos tienen cortina de silencio. Entonces, no hemos tenido todavía, rogamos al Señor nuestro Dios, los creyentes, los no creyentes nos respetan en eso. Rogamos que la tengamos el año que viene, porque este año no hemos tenido fuerza suficiente y por eso no nos hemos hecho notar. No porque hayamos cometido algún error, hayamos hecho algo mal o no hicimos algo que debimos hacer o hicimos algo que no debimos. No, en general no, en lo grueso no. Claro, errores siempre comete uno, o sea, pero en lo grueso no. En lo grueso hemos hecho nuestro trabajo. Este año para nosotros termina tranquilo, con la conciencia tranquila del trabajo hecho, con mucho esfuerzo y bien hecho. Lo que pasa es que no tenemos fuerza todavía. Por eso es que no nos hacemos notar, no tenemos peso. Quiero que quede esto claro para despedir el año, rogando que sí lo tengamos. Pero eso sí, lo vamos a tener si las personas que se acercan a nosotros se quedan con nosotros. Porque muchas veces vienen personas, se acercan, se inscriben o tal, o asisten a 2 o 3 eventos nuestros y después se rajan. Ah, no, así nunca vamos a tener la fuerza que necesitamos. Gracias. Gracias, profe. Le damos la palabra a Juan Antonio. Por favor, Juan Antonio, si nos dices de qué país eres. De México. Tu apellido, por favor. Okay. Valle, de México. Ok. Adelante, Juan Antonio, te estoy dando micro. Ponen off. Ahí está. Dale, ahí te escuchamos. Hola, muy buenas noches a todos. Alberto, una pregunta y relacionado con lo que acabas de decir. ¿Por qué la gente de izquierda, por qué los marxistas, por qué los comunistas, por qué tienen esa pasión por sus ideales? ¿Por qué esa pasión tan fuerte? ¿Por qué eso no lo encontramos en general? Hay algunas excepciones. ¿Por qué no lo encontramos eso en la gente de derecha? En la gente de derecha buena, porque lo hay en algunas personas antiaborto, anti ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué no hay esa pasión? Porque, bueno... Te voy a dar 2 respuestas. Primera respuesta. No creas que la gente de izquierda tiene pasión por sus ideales. La gran mayoría lo que tiene pasión es por sus cargos, por sus carreras dentro del sistema, por sus ascensos y promociones. ¿Ok? Vamos a estar claros con la izquierda, en primer lugar. Y lo segundo es, nosotros no tenemos pasión. Bueno, no sé a quiénes te refieres, porque los que estamos en este movimiento sí la tenemos. Los que no la tienen son las personas, Juan Antonio, yo ya conozco tu historia porque ya me la contaste, son las personas de los tanques de pensamiento, eso, Atlas y toda esa bola de, pues mejor me ahorro el adjetivo, ¿ok? No vaya a ser que después no pueda negociar por cosas que dije y quedaron grabadas. ¿Cómo digo, Juan Alberto? Esos son los que no la tienen. Los que no la tienen no somos nosotros los 5 reformas. Los que no la tienen son los influencers, tanto liberales como libertarios y conservadores, entre comillas, todo eso. Y sabes, pero ya va, con esto termino. ¿Saben por qué no la tienen? Porque son igual que los de izquierda. Tienen pasión por sus logros académicos y sus promociones en Atlas y sus becas que les dan para que no hagan política, etcétera, etcétera.
¿Ok? Esos no la tienen. Nosotros sí la tenemos. ¿Qué me ibas a decir? No, me refiero un poco no a nosotros, sino a toda la gente que se invita, que está inquieta, que quiere participar en alguna forma y se desinfla luego. Gente que participa en, por ejemplo, movimientos como Frena o como algunas otras cuestiones que están inconformes con lo que está ocurriendo, quieren cambiar las cosas, pero no se comprometen, no encuentran el canal. Bueno, pero ya va, un En su momento. corazón. Un momento, Frena es la cosa más estúpida que yo he visto en este mundo, discúlpame. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. ¿Ok? Frena es un movimiento en México que se llama Frena porque hay que frenar a López Obrador. Eso no es atractivo, Juan Antonio, no es seductor. O sea, para seducir a una persona tienes que ponerla a luchar por un ideal, no por frenar el ideal del otro, ¿okay? O frenar al otro. Es puramente negativo. Frena es típico de la derecha reaccionaria. Nosotros somos la derecha accionaria. Te recomiendo que leas mi artículo en mi blog que se llama así, La derecha accionaria. ¿Okay? Profe, ¿puedo decir Gracias. algo? Ah, ¿Puedo dale, decir algo? Carlos. Sí, yo creo que una de las razones de todos aquellos que quieren hacer algo y no se involucran es porque están pensando en hacer lo mismo que hacen todos, que es llegar al poder a robar y abusar del poder que tienen contra nosotros los ciudadanos. Y nuestro proyecto tiene esa es la virtud que tiene. Nosotros queremos llegar a ser servidores públicos al servicio de nuestra nación, para que nuestras empresas crezcan, para que nuestros hijos logren estudiar, para que haya una atención médica verdadera, unos fondos de pensión y jubilación reales. Eso es lo que la gente no entiende cuando hablan de participar, quieren meterse a la politiquería. Cuando se dan cuenta que nuestro movimiento es de política, salen corriendo, porque no tienen claro ese panorama. No todos, Carlos, no todos quieren No, robar. yo no estoy diciendo que todos, profe, pero la mayoría, La mayoría, mira, esa es la intención, profe. Juan Antonio viene de participar en una cantidad de movimientos liberales en México desde hace mucho, ¿ok? Y él ha visto eso, que la gente se entusiasma y tal, y después se va. Se va porque no hay proyecto, Juan Antonio, no hay hoja de ruta como tenemos nosotros. Juan Antonio, yo creo que esto te lo expliqué y si no, lo conté, es una narrativa nuestra. Nosotros nacimos de una profunda inconformidad con lo que yo llamo el establishment liberal. Y ese es el que tú conoces, Juan Antonio, el que tú has conocido toda la vida. Gente buena, ¿eh? Oh, sí, buena. No es que de los que quieren robar, como dice Carlos, no, gente buena, gente que tiene ideas, que se tragó todos los libros de Luis Pasos, por ejemplo, aquí, pero después se metió con Carolina Bolívar a hacer puros eventos y tal. Tú sabes de lo que te estoy hablando, Juan Antonio, porque conoces a las personas. Pero no, sin un proyecto, sin una hoja de ruta, sin una pasión por cambiar México. Entonces, nosotros somos muy diferentes, Juan Antonio, a eso que tú conociste. Y aquí David Mendoza, que es mexicano, pero vive en Guatemala, dice que Frena es un movimiento de puro berrinche. Pero sí eso es lo que pueden hacer. Puro berrinche nomás. Buenísimo. Hoy, siendo nuestro último live, nuestro último conversatorio, pues como ha dicho el profe, con su permiso nos vamos a extender. Ojalá se pueda quedar aún la mayoría. Tenemos 3 manos levantadas y creo que con eso vamos terminando. El pastor Randy es un misionero que está aquí en Costa Rica. Él es americano. Él está poniendo algo que es muy importante señalarlo. ¿Ok? La mayor parte de los cristianos son pentecostales, dispensacionalistas, y están esperando que venga el rapto ya la semana que viene. Entonces, ¿para qué te vas a meter si Cristo no fundó un partido político? Eso es lo que nos resta fuerza. ¿Okay? A todos los cristianos en esta sala y que están escuchando en Facebook Live. ¿Okay? Eso nos estorba mucho y estorba para el cambio que queremos los cristianos en nuestros países, el avance del reino de Dios.
esa gente pentecostal, dispensacionalista, que no se mete en la política, salvo en el sionismo, son sionistas a muerte, ¿ok? Porque, bueno, porque ya viene el rapto y demás. Entonces, no, bueno, porque no ve que está todo profetizado y tal. Ayúdenos, si usted es cristiano, el que nos está escuchando, ayúdenos a combatir esa perversa doctrina del rapto para mañana por la tarde, por favor. Gracias. Dale, Jorge. Excelente. Buenísimo. Bueno, no sé, tal vez ahora que dice eso y a Randy que le vemos bien activo dentro de nuestro movimiento, tal vez le invitamos en alguno de nuestros conversatorios, profe, y le pedimos hablar de algún tema, digamos, teológico desde la perspectiva política, ¿no? Claro que sí. Entonces, le vamos a dar la palabra en el siguiente orden que están acá. Por favor, Julio Andrés García, John Javier Muñoz, que se nos quedó en la pasada, Juan Antonio Calí, guatemalteco, y a nuestro amigo Alan Sánchez, ¿ok? No olviden, por favor, audaces, breves y concisos para porque poder comentar sus... Después de Alan Sánchez, ahí sí cerramos. No levante más la mano. Gracias. Nos vemos el año que viene. Adelante, Julio Andrés. ¿Me escucha, profesor Chapas? Sí. Excelente. Muy interesante lo del tema de la Constitución y todo eso. Y todo eso. Bueno, aquí en Colombia les puedo decir que la que hemos tenido, la del 91, que ha sido, que eso, cuando uno lee todos los constitucionalistas, pura izquierda, pura socialdemocracia, y hemos ido para atrás, para atrás. Lo único, entre comillas, que tiene lo poquito bueno es que es algo en defensa de la propiedad privada, el artículo 11 que defiende la vida, y lo que es el referendo, que el profesor Mansuetti hablaba que la bondad de los referendos que viene del rey Josías, me parece. No sé si estoy equivocado, corríjame, profesor. Sí. El rey Josías, que fue un rey bíblico, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Eso es, digamos, lo único, entre comillas, bueno que quedó en esta Constitución del 91. Pero antes del 91 hubo la Constitución de Colombia en 1883 hasta el 91, porque la del 91, de tanto lo que yo le digo, fue para defender a un poco de bandidos aquí en Colombia, de los del M-19. Eso yo tendría para hablar hartísimo, por eso que hubo, digamos, como esa reforma. Esa reforma, pero así como eso es lo que puedo decir. Sí, no. ¿Ustedes qué opinan de la Constitución? De la Constitución de Colombia, de esta última que hablas. De Suiza. Ah, de Suiza. Ups, profe, no sé si tiene algo de... Es que no le oigo bien. De la Constitución de Suiza, dice, ¿qué opinamos? No, claro, es muy buena, un paradigma de constitución, pero aquí tenemos el modelo de Alberdi que hizo Jorge Chapa. Okay. Por otra parte, Juan Bautista Alberdi era un pensador cristiano. ¿Okay? Él se copió de la Constitución de Estados Unidos a conciencia de que era un documento de raigambre cristiana. Sí. ¿Quién más falta, Jorge? Sí, vamos con John Javier Muñoz. Adelante, John Javier, desde Ecuador. Buenas noches con todos. Con respecto a la, ¿qué tal? Con respecto a la constitución que se trata de establecer en Guatemala y en algunos países de América Latina, te digo una cosa, desde el 2008 eso hizo Correa, pero hizo Correa con un propósito que al transcurso del tiempo nos dimos cuenta, fue simplemente establecer un ordenamiento de su ideología política a nivel territorial. ¿Sabes cómo lo hizo? Oponiendo la centralización económica contra la centralización política. Se basó en eso. ¿Para qué? Para hacer del Estado un creador, que siga siendo el Estado un creador de privilegios económicos y no deslindarse del estatismo. Eso es el fundamento y la base de la Constitución del 2008 del Ecuador. Eso es todo. Pero no te entiendo muy bien porque dices centralización política contra centralización económica.
Exacto. ¿No es centralización política y centralización económica? No, la centralización económica estableció, escúchame, le puso algo opuesto a la centralización económica contra el centralismo político. ¿Cómo lo hizo? Para hablar de la descentralización y tener auge y puerta abierta para crear la Constitución del 2008. Si tú analizas, yo que estudio Derecho, analizas la Constitución del Ecuador del 2008, simplemente busca que el Estado sea un creador de privilegios económicos. A eso se lleva al estatismo. Entonces, nos es muy difícil desgarrarnos de eso. Con respecto a lo que es las 5 reformas, nosotros somos desde luego el hacha y el puñal ante esa aberración jurídica, ¿ya? Pero ¿por qué te digo esto? ¿Ya? Jorge y profesor y todos. Te digo esto, ¿por qué razón? Porque el estatismo en América Latina es la puerta, la ventana y la chimenea para todo accionar socialista. Si tú vas contra la Constitución y creas nuevas reglas, nuevas leyes que en verdad aporten lo que nosotros y lo que la sociedad necesita, se empieza a distorsionar, empieza a resquebrajarse su poder. Ellos se alimentan y se sustentan y se escudan en la Constitución. Nosotros ya la vivimos, 2008. Entró Correa y fue lo primero que hizo. Claro, claro. Sí, lo que pasa con la descentralización, Jorge, es que Evo Morales se copió de Correa en ese punto y metió en la Constitución una supuesta autonomía de los departamentos y demás, que sirvió como carnada para atraer a la gente e ir a votar a favor de la Constitución, porque había las autonomías. Pero entonces después esas autonomías son definidas de manera muy, muy vaga en la Constitución de Evo Morales. Y después la ley de autonomía y fue peor todavía. Son engaños. Lo que pasa es que nosotros, como digo, no tenemos fuerza para desmontar todos esos engaños, tumbar esos engaños, mostrarles a la gente la mentira y mostrarles la verdad al lado de la mentira. No tenemos fuerza, pero si no, tenemos argumentos para hacerlo. La Constitución de Evo Morales fue tan engañosa como la de Correa. Sí, gracias por aclarar. Sí, efectivamente, en el caso de estas constituciones más socialistas, lo que hacen es dar alguna autonomía funcional, más no legal ni fiscal, ¿no? Y es así como, es una especie de placebo que dan a las, digamos, a las... a los territorios, ¿no? Sí. Ok, gracias, John Javier, por tu comentario. Adelante, Juan Antonio Calí, le damos el micrófono. Ponga en on, ahí está, ahí le escuchamos, Juan Antonio. Correcto, buenas noches, profesor, y buenas noches, Javier. David, mire qué gusto me da participar en este proceso. Estoy muy seguro de que el trabajo es duro, es de mucha intensidad, pero aún así creo que queda muy corto el esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos, porque estoy muy consciente que es para evitar que vivamos esa suerte de lo que hoy por hoy viven los ciudadanos de Bolivia, de Venezuela, de Cuba y de todos esos países donde ha llegado a un punto de extrema la función del Estado, y que pudiéramos enderezar el camino y poder disfrutar la vida que otros ciudadanos viven en países desarrollados. Y yo creo que participar en un proceso como estas, un salario sería poco, una dádiva sería una miseria. Yo creo que merecemos esto y mucho más. Y lo haríamos tanto bien por nosotros mismos, por nuestra familia y por nuestras sociedades. Un saludo a todos ustedes y espero poder ir activando un poco más con ustedes. Buenas noches.
Gracias, Tonito. La última intervención del año. Gracias. Mi Gracias, maestro Tonito. de hermenéutica. Buenas noches, que lo Buenas pasen noches, Juan Antonio, muchas gracias. Y yo también quiero felicitarle públicamente a Juan Antonio Calí. Él es de un municipio del centro de Guatemala, un municipio que se llama Comalapa. ¿Okay? Él es empresario, él es padre homeschooler, quiero que lo sepan, artista también y hoy por hoy activista político de familia. Un aplauso de pie, Juan Antonio, a activar muy fuerte en su municipio, en su comunidad, en su departamento, por favor. Le quisiéramos ver a usted muy pronto en el Congreso de la República, impulsando las 5 reformas y la gran devolución. Bien, mi maestro de creacionismo también. Okay. Última intervención del año 2020. Adelante, querido Alan. Ahí está. Listo, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, que apenas soy un maestrito, ¿verdad? Un honor despedir con la última intervención estos conversatorios de 5 reformas. Y aparte me da mucho gusto que poco a poco han ido creciendo. Lo que quería comentar era lo siguiente. En la política, en cuanto al área civil y en la política religiosa, en el pastorado pasa lo mismo. Las dos han sido conquistadas por la corrección política. Ahora sí que en la política no podemos ser intransigentes porque ofendemos a todos, y en la política religiosa los ministros de culto tampoco pueden ser intransigentes porque ofenden a todos. Y hemos entrado en ese juego. La verdad es que somos una cultura latinoamericana que le piensa 2 veces para ser claros y precisos. 2 veces. Y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y en esas vueltas que le damos al asunto, creo que perdemos objetividad y fuerza, porque ahorita lo acabamos de ver, es una realidad que vivimos, 5 reformas no tiene fuerza. Pero analizando un poco el historial bíblico, que a mí, ustedes lo saben, yo soy teólogo, me gusta mucho el tomo de referencia histórica, política a la Biblia, y yo vi que los profetas en toda la Biblia siempre fueron muy intransigentes, o intransigentes, vaya. Transigir en el diccionario resulta muy, muy peculiar, porque ahora utilizamos el término intransigente de manera peyorativa sobre lo que no es ser intransigente. Pero transigir dice consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia. Eso es transigir. Entonces, intransigente es aquel que no consiente en nada con lo que se cree justo, razonable o verdadero. Y nosotros creemos que 5 reformas son justas, razonables y verdaderas. Por lo tanto, debemos ser un tanto intransigentes. Ojo, yo no estoy hablando de ser carnales, de ser groseros, de por medio de la violencia y de los arranques estilo Milei, querer imponer algo o 5 reformas. No estoy hablando de eso. El problema es que sí nos cuidamos mucho de ofender a alguien, y creo que le estamos sembrando, estamos haciéndonos copartícipes de toda esta corriente de corrección política, y ahí creo que perdemos fuerzas, porque las 5 reformas son innegociables. O sea, es un proyecto político que si le quitas una reforma, ya dejó de ser el proyecto político que es. Es un proyecto político, pasaría a ser un proyecto político mutilado. Y que ya hemos visto
sobre todo los que ya tienen más tiempo que yo en 5 reformas, lo han visto con sus propios ojos, como decimos en México. Una vez que implementan 1 o 2 reformas de las 5, no pasa nada. Y sí se quema el proyecto, sí se quema el nombre. Entonces, yo creo que es hora de ser un poquito más intransigentes o de hablar con más fuerza, de dejarle de tener tanto, tanto tacto, tanto ay, mis chiquitos no los quiero ofender, ¿cómo les digo bonito que esto es lo bueno para su vida? ¿Cómo lo adorno? Vaya, creo que hay maneras de decir las cosas y hay maneras de ser intransigentes sin caer en la grosería. Por ejemplo, el profe y yo utilizamos un eslogan muy bueno cuando nos acusan de ser de derecha. Él dice, sí, ¿y qué? Y yo digo, por supuesto, claro que sí, soy de derecha. Y ahí, si se fijan, es una postura bien lineal, súper lineal, no negociable. Y en teología, o más bien dicho, en el ámbito eclesiástico pasa lo mismo. No le puedes decir pecador al pecador porque se enoja y se va de la iglesia. Abandona el proyecto eclesiástico, entonces ya no va a haber diezmos, entonces se va a quedar solita la iglesia, se va a quedar chiquita. Y entonces, ¿cómo le digo al pecador que es pecador y que se tiene que acercar a su Dios, consciente de esa naturaleza que él tiene? Pues mejor no hablamos de pecado. Acá igual, mejor no hablamos tanto de 5 reformas y si quieren, hablamos de otros detallitos y ya luego que estemos bien metidos le soltamos 5 reformas. No, no hablemos de 5 reformas. Es el proyecto, es lo que tienen que conocer. Y nadie habla de 5 reformas más que 5 reformas. Esa es la marca distintiva, 5 reformas. Sí, señor, vengo a hablar de 5 reformas. Y quiero que conozcan 5 reformas. Y quiero que se empapen de 5 reformas. Y quiero que oigan 5 reformas. Y quiero que vean 5 reformas desde el proyecto político 5 reformas. Eso es lo que quiero. Porque si nos andamos por las ramas, mis queridos amigos, les aseguro que la izquierda nos va a seguir tragando y nos va a tragar como a las derechas cobardes que han cedido terreno en estos temas, porque algunas derechas pudiesen hablar de esto, de estos principios liberales clásicos, pero por miedo, por cobardía, a que se les vaya la gente, a que se les vaya el voto, a que se ofenda la gente, mejor. Y en la corrección política, todos están sentaditos y calladitos, se ven más bonitos. Era lo que quería aportar. Gracias, Alan. Aplauso. Mira, Jorge, pegate uno de esos cierres del año vos, el último cierre del año. Bueno, yo creo que es inmejorable la intervención de mi querido Alan. En otras palabras, integridad, firmeza, gallardía, consistencia, perseverancia, ¿no? Bueno, esos son los valores a los que los invitamos, estimados amigos. Yo quisiera que hubiésemos cientos, miles, cientos de miles y millones hablando así como habló Alan hace unos segundos, porque es justamente ese mensaje a mí me erizó la piel. Y bueno, eso es lo que yo siento también por este proyecto. Lo siente Alan, lo siente Carlos Arenas y el profesor Mansuetti. Bueno, más allá de sentirlo, pues yo no sé ya el profe qué emociones le genera esto, ¿no? Y creo, profe, que quizás la mejor forma de terminar nuestro último conversatorio del año 2020, pues es, antes de dar los saludos respectivos de la época, es pues, bueno, compra la verdad y no la vendas, ¿no? Creo que... Proverbios 23, creo, sí, ok. Compra la verdad y no la vendas. Por eso creo que el profe alude a que estamos terminando bien este año 2020 y yo creo que lo terminamos en paz.
serenos porque hemos hecho lo correcto. Y yo estoy tranquilo, ¿sí? Si el mundo se acaba mañana o se acaba, no sé, en 1000 años o no sé cuándo se acabe, yo estoy tranquilo porque yo personalmente estoy haciendo lo correcto. Y creo que mis colegas y amigos se sienten igual. Así que, pues, la verdad nos respalda y bueno, pues, resta decir, ¿verdad, amigos? Invitarlos a apasionarse a este nivel junto con nosotros y hacer algo extraordinario por nuestros países y por nuestras comunidades, por nuestras familias. ¿Okay? Bien, creo que eso es la mejor forma que puedo terminar, que puedo inspirarles, amigos. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, por habernos escuchado casi 50 semanas de estar dando la batalla y haciendo propuestas. Somos la derecha propositiva, accionaria. No nos quedamos en estos simples lives, trascendemos a esto, activamos todos los días, trabajamos haciendo política liberal. Y no nos resta más, en nombre del profesor Alberto Mansuetti, en nombre de todos mis colegas del directorio del Foro Liberal de América Latina, en nombre de la presidente Clotilde Alviso, pues desearles una feliz Navidad y un próspero año 2021. Un abrazo grande desde Ciudad de Guatemala. Mi nombre es Jorge David Chapas. Que pasen un feliz noche y nos encontramos el próximo miércoles 6 de enero, Día de Reyes. Abrazo grande. Feliz noche.